Mi nombre es Elizabeth Lucía Leitón Flores, estoy a cargo del cuarto grado de educación primaria. Tengo 10 años aquí laborando en la institución, es 84-188, se llama Víctor Ponte Arce. Las evaluaciones que nos han realizado han servido de modelo más que todo, para nosotros, de acuerdo a ello, poder preparar nuevas evaluaciones, nuevo material también, a fin de poder mejorar nuestra práctica pedagógica con los estudiantes. Muchas de las veces las lecturas que nosotros rescatamos de las evaluaciones los utilizamos para que ellos lo dramaticen. Trabajamos lo que es el teatro, ellos lo vivencian, esas pequeñas lecturitas, y ahí hay una mejor comprensión. En parte de matemática también lo vivenciamos yendo a las tienditas porque algunos problemas son referidos a ellos, entonces ellos utilizan sus materiales para poder representarlos o entender mejor el problema. La evaluación es importante porque nos ayuda a poder ver nuestras dificultades, nuestras debilidades. A partir de ello, nosotros podemos ver las estrategias, ver la manera como podemos utilizarlas para hacer mejor nuestro trabajo. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Bienvenidos a nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar. Estamos de regreso en un nuevo año, en una tercera edición de nuestros webinars para conversar sobre las evaluaciones de logros de aprendizaje. El año anterior hemos podido descubrir, aprender diferentes sugerencias y recomendaciones pedagógicas que parten de la evidencia de las evaluaciones que implementa el Ministerio de Educación a través de la Oficina de Medición de la Calidad. Hemos tenido diferentes especialistas en las áreas de lectura, matemática, ciencia y tecnología, en ciencias sociales también, y hemos también aprendido sobre áreas como inglés, que forman parte de algunas evaluaciones internacionales o que se van a incorporar en evaluaciones internacionales. Hemos descubierto también algunas herramientas que pueden serles útil y que se encuentran en la plataforma de la OMC, y este año venimos con una propuesta que incorpora también las evidencias de las evaluaciones en el tiempo, pero además les va a presentar diferentes recomendaciones que surgen precisamente para fortalecer los desempeños, las capacidades y las competencias que se establecen en el Currículo Nacional de Educación Básica. En esta nueva edición que se transmite cada jueves a las 4 de la tarde, nos van a acompañar también especialistas de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes y del Ministerio de Educación para poder dialogar y conocer todas estas estrategias. Hoy precisamente vamos a hablar de un tema que tiene relación con el área de lectura. Vamos a fortalecer, a descubrir algunas sugerencias pedagógicas para fortalecer las prácticas que se dan en el aula, que dan los docentes en esta área. Y para poder conversar sobre este tema nos acompaña hoy la especialista de la OMC, Giovanna Talla Soto. Bienvenida, Giovanna. Muchas gracias, Helen, y gracias también a toda la comunidad educativa que en este momento se ha conectado, precisamente para conocer mucho más sobre nuestras evidencias y sobre su incorporación en su práctica, ¿no? Así es, Giovanna, y bueno, esta área, lectura, es un área que no solo se evalúa cada año, sino que parte y desarrolla diferentes estudios a partir de los hallazgos que se obtienen en las pruebas, pero también en factores asociados y que se complementan con los aprendizajes. Antes de entrar al tema de las recomendaciones, consideramos que es importante que los docentes tal vez puedan reflexionar sobre las prácticas pedagógicas. ¿Por qué es necesario que los docentes hagan esta reflexión, puedan analizar cuáles son las prácticas que están implementando y de repente cuáles tienen mejor impacto también en los aprendizajes? Sí, Helen, esta pregunta sobre la reflexión y sobre la práctica pedagógica me parece muy importante, ¿no? Es un momento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente para los docentes. Y me gustaría que de repente los docentes que nos están viendo escuchen la descripción que voy a hacer de un docente y lo imaginen, ¿no? Lo tengan en mente. Imaginen a este docente, profesor, profesora, que ingresa a un aula, es un profesor de comunicación o profesora de comunicación, ingresa al aula, realiza todas las actividades que debe hacer antes de iniciar su clase,
Luego, de repente, les pide a sus estudiantes que abran sus libros, que lean un texto que esté en el libro, y luego les indica que tienen que resolver las actividades que están en, en- en estos libros, ¿no? De comunicación, o les entrega una ficha y les hace preguntas, ¿no? Que los estudiantes deben resolver, o tal vez les da una actividad. Y el docente se sienta a esperar a que sus estudiantes vayan resolviendo, algunos se acercan al pupitre, mientras el profesor sigue sentado en el pupitre. Cuando terminan les indica que se acerquen para que les revise el cuaderno de repente o el libro, firma si se cumplió, si está bien o no está bien, termina la clase y sale del aula. Espero que en esa imagen que ustedes se han hecho a partir de esa descripción, de repente nosotros podemos identificar a algún docente que hayamos tenido nosotros, porque a veces habían algunas prácticas como esta que procedían principalmente de la enseñanza tradicional. Quisiera imaginar también que no esté en su cabeza un docente que conozcan, ¿no? Espero que en realidad en ninguna escuela eh, tengamos docentes que de repente no interactúan con sus estudiantes, ¿no? O tienen prácticas pedagógicas de repente más interactivas en el área de lectura. Y en un segundo punto, quiero que imagine a un docente que luego de terminar su clase se pregunte principalmente, ¿lo que hice en esta clase funcionó? Creo que he logrado los aprendizajes que mis estudiantes necesitan, realmente los he ayudado a mejorar, ¿no? Y yo creo que ustedes se identifican con este segundo docente, porque creo que lo hacen y por eso están presentes aquí en este webinar, buscando respuestas, buscando información sobre nuevas prácticas pedagógicas para incorporar y que precisamente logren ese objetivo que ustedes tanto desean y que es el objetivo de todos los docentes que trabajan con motivación y a partir de precisamente esas ganas de desarrollar aprendizajes en los estudiantes, ¿no? Y en ese sentido, precisamente, estas son las preguntas que probablemente siempre se estén haciendo los docentes, ¿no? Saber si las estrategias que ha aplicado en el aula funcionan, están sirviendo. En algunos momentos, todos los que hemos sido docentes hemos aplicado tal vez algunas estrategias que en algunos casos funcionaron, en otros casos no funcionaron bien y tuvimos que cambiarlas, tuvimos que modificarlas. Y siempre vamos en esa búsqueda. Y en esa búsqueda me gustaría sugerir que todos tengamos en cuenta que no hay una única receta que va a solucionar las dificultades o los desafíos que tengan nuestros estudiantes, ¿no? En lectura, que es el tema sobre el que vamos a hablar, ¿no? Sino que tenemos que tener información y recopilar información que permita que los docentes reflexionen sobre su práctica pedagógica, tomar información toda la que puedan recolectar y que sea efectiva y realmente poder incorporarla y probarla en nuestras aulas, ¿no? Y creo que a eso han venido ustedes. Y precisamente en esa búsqueda sobre esta pregunta que me hace sobre la importancia de reflexionar sobre esas prácticas pedagógicas, eh, es tan fundamental que si se aplica una práctica pedagógica inadecuada, esto evidentemente hace mucho más difícil el camino de los estudiantes hacia el logro de los aprendizajes esperados en el caso de lectura. Incluso hay algunos estudios donde se ha obtenido evidencia de que prácticas inadecuadas en los primeros grados de la escolaridad afectan el logro de los aprendizajes y pueden crear brechas con respecto a lo que se espera que logren los estudiantes, tan grandes que luego en los grados posteriores son difíciles de cerrar, ¿no? Porque los niños van avanzando, al no lograr los aprendizajes esperados, van avanzando, los aprendizajes se hacen mucho más complejos y también es mucho más complejo poder ayudarlos, ¿no? En ese sentido, esta reflexión debe tomar en cuenta siempre que las prácticas pedagógicas deben adaptarse a nuestros estudiantes, ¿no? Las seleccionamos o vamos haciendo modificaciones según el contexto en el que estemos, según el desarrollo del estudiante,
según el ciclo o el grado en el que se encuentre, y específicamente debemos adaptarlas al desafío que tiene cada uno de nuestros estudiantes. Mientras las acciones que formen parte de nuestra práctica pedagógica atiendan esos desafíos, que podemos ver luego resultados positivos o un impacto positivo en el logro de los aprendizajes de estos estudiantes. ¿Y qué herramienta, qué cosa me puede ayudar en este proceso de reflexión sobre mis prácticas pedagógicas, ¿no? Yo soy un maestro que sí quiero mejorar, eh, eh, sí quiero ayudar a mis estudiantes en el logro de la competencia lectora. Un, un aspecto que nos puede ayudar es, por ejemplo, la revisión de las evidencias. La toma de decisiones sobre nuestra práctica pedagógica debe estar guiada por la evidencia. ¿Dónde encontramos estas evidencias? Por ejemplo, en los resultados de las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje. Ahí podemos obtener evidencia no solamente sobre el desarrollo de la competencia lectora, sino también sobre algunos factores asociados o habilidades socioemocionales, por ejemplo. En el caso de factores asociados, hay preguntas sobre prácticas pedagógicas y que se asocian al rendimiento en el área de lectura. En ese sentido, es importante revisar las evidencias porque precisamente nos permiten no ir a ciegas con respecto a nuestra práctica pedagógica, sino que al tener evidencia de que una práctica funciona o tiene un impacto positivo en los aprendizajes, vamos a tomar decisiones informadas y nuestra enseñanza va a ser mucho más efectiva, ¿no? En ese sentido, esa es la importancia de tener este proceso de reflexión, pero no simplemente con lo que conocemos, sino con las evidencias que tenemos en el aula, la información que recogemos sobre nuestros estudiantes y además la evidencia que nos puede proporcionar estas evaluaciones, ¿no? Entonces, en conclusión, todo este proceso de reflexión nos permite brindar una enseñanza más efectiva, responder a los desafíos de la educación y los desafíos propios de nuestros estudiantes, mejorar sus aprendizajes y también nuestro desarrollo como profesionales de la educación, ¿no? Gracias, Giovanna. Qué importante es poder reflexionar en torno a estos modelos y prácticas pedagógicas que se implementan en el aula, porque a su vez esto puede generar oportunidades también de aprendizaje en los mismos estudiantes, el poder desarrollar y fortalecer las competencias y bueno, el poder a la par de implementar estas prácticas pedagógicas, irlas monitoreando, ¿no? Haciendo un diagnóstico de si estas son adecuadas para cada estudiante, porque no todos los estudiantes tienen las mismas necesidades de aprendizaje y justamente en las evaluaciones de logros de aprendizaje se evidencia estos diferentes niveles de desempeño que puede tener el estudiante en una competencia, en un área, en un grado incluso, y eso es importante que el docente también lo pueda trasladar a su aula. Decíamos que, mencionaba que en las últimas evaluaciones en general se han analizado también las prácticas pedagógicas en torno no solamente a las pruebas, sino haciendo un contraste con los cuestionarios de factores asociados que se implementan en conjunto con estas pruebas y en el que participan además docentes, directores, y en muchos casos las familias y los estudiantes también, para poder tener una información más completa, más actualizada y también que nos permita saber todo el contexto en el que se pueden desarrollar los aprendizajes. En estos hallazgos que han identificado, hay algunas prácticas pedagógicas que tal vez cuyo impacto no sea necesariamente positivo en la lectura en los estudiantes de primaria y secundaria que se haya podido evidenciar en estos cuestionarios, en este contraste de información. Sí, Helen. Por ejemplo, a partir de estos cuestionarios de factores asociados, ¿no? Se obtuvo un hallazgo en cuarto grado de primaria, ¿no? Al realizar las preguntas a los docentes, se encontró que prácticas pedagógicas que estaban asociadas a la repetición o a la memorización tenían un impacto en el rendimiento. ¿Cómo así? Aquellos docentes, aquellos estudiantes cuyos docentes aplicaban en mayor medida estas prácticas de repetición, tuvieron un menor rendimiento
en lectura, ¿no? En cuarto grado de primaria. Recordemos que estas prácticas un poco están asociadas a la enseñanza tradicional, porque en el caso de la enseñanza de la lectura, la construcción del sentido de un texto no está amparada en la repetición, ¿no? Sino precisamente en poner en juego todas estas capacidades para que el texto tenga un sentido específico y podamos darle una interpretación propia a partir de nuestros conocimientos previos. En ese sentido, aquellos docentes que aplican esta estrategia probablemente no están logrando su objetivo principal, que es el desarrollo de la competencia lectora en sus estudiantes, ¿no? Y esto puede estar afectando el desarrollo de aprendizajes más complejos, porque si los estudiantes reciben estas prácticas y no logran lo esperado en cuarto grado, posiblemente cuando vayan avanzando en la escolaridad, eh, la meta o los aprendizajes, como mencionaba, se complejicen y ellos estén todavía muy lejos de lograrlos, ¿no? Entonces sí deberíamos reflexionar si tenemos prácticas relacionadas con la repetición, por ejemplo, hacer planas cuando no se comprende un texto, ¿no? O si de repente quiero trabajar vocabulario, una palabra que no has entendido, entonces repítela 20 veces, ¿no? Actividades de ese tipo. Si ya sabemos que tienen un impacto negativo, entonces debemos reflexionar sobre ellas y ver qué opciones nuevas podríamos tener que tengan más bien un impacto positivo. Otro hallazgo, pero esta vez en segundo de secundaria, fue que aquellos estudiantes que demostraban una motivación controlada hacia la lectura, es decir, aquellos estudiantes que leen presionados por algún factor interno o externo, tuvieron un menor rendimiento en lectura. Por ejemplo, aquellos estudiantes que decían que realizaban actividades de lectura solo por no decepcionar a sus padres o por no tener una llamada de atención del docente. Estos estudiantes tuvieron un menor rendimiento. Esto nos permite reflexionar sobre nuestras prácticas pedagógicas porque esto quiere decir que debemos tener muy en cuenta la motivación. Quiere decir que la motivación es un factor importante y que impacta en el logro de estos aprendizajes. No es adicional, no es algo, no es un tema menor, ¿no? Es algo que debemos tener en cuenta. Que precisamente el estudiante no realice esta actividad por una presión externa. Y un tercer hallazgo está relacionado con las creencias de los docentes. Cuando se hizo la evaluación, los estudiantes, por ejemplo, cuyos docentes tenían la creencia de que la lectura es una habilidad innata, es decir, con la que se nace y que no cambia en el tiempo, este tipo de estudiantes tuvo un menor rendimiento en la lectura. Y creo que puede ser muy evidente para los que nos están escuchando, observando esta relación, pues la práctica pedagógica en realidad se apoya en estas creencias, ¿no? Si yo realmente creo que mi estudiante no va a mejorar su competencia lectora con el tiempo y yo considero que la habilidad de leer o comprender es una habilidad con la que se nace, entonces probablemente no busque más prácticas pedagógicas, no reconozca los diferentes desafíos que pueden estar teniendo los estudiantes, no busque nuevas opciones para aplicar con estos estudiantes y que ellos lleguen a la meta que se espera, ¿no? Entonces sí, es un aspecto que debemos tener en cuenta también, que nuestras prácticas pedagógicas están muy relacionadas con las creencias que nosotros tenemos sobre la lectura, sobre la enseñanza de la lectura y sobre los estudiantes también. Así es, y es muy probable que, aunque no tengan una evidencia propiamente de que la práctica específica está teniendo un impacto negativo, tienen que analizar cómo se va desarrollando esto y cómo ayuda a que la competencia lectora se desarrolle en el aula, ¿no?
y que además puedan ir adecuando, porque a veces se dan sugerencias pedagógicas que definitivamente no es como una receta, ¿no? Que deben incorporar tal cual, sino que deben ir adecuándola. ¿Y qué pasa si algún docente está aplicando alguna práctica pedagógica que de repente tiene un impacto negativo en el rendimiento en lecturas? Tú has evidenciado algunas de ellas. ¿Qué podrían hacer para modificar estas prácticas? Por ejemplo, en el caso de docentes que estén aplicando estrategias de repetición, ¿no? Podrían incorporar más bien en su práctica estrategias relacionadas con la construcción del sentido del texto. Es decir, que incorporen dentro de sus estrategias o tareas de lectura actividades en donde el estudiante pueda interactuar con el texto, no porque tiene que llegar a una respuesta definida, sino desde lo que piensa, construir sus propias respuestas a partir de actividades. Poner en juego realmente las capacidades, brindar tareas relacionadas con las capacidades de inferencia, de reflexión, permitir la participación de los estudiantes para que ellos, a partir de sus conocimientos previos y su integración con la información que brinda el texto, puedan realizar una interpretación de este texto, ¿no? En lugar de simplemente repetir algo que me han ordenado, que me han indicado, ¿no? Esto es muy importante porque además se tiene información sobre que aquellos estudiantes cuyos docentes aplican este tipo de estrategias de construcción del sentido más que otro tipo de prácticas, tuvieron un mejor rendimiento en lectura. Entonces, si ya tenemos evidencia que este tipo de prácticas en donde el estudiante construye el sentido a través de opinar y justificar, interactúa activamente con el texto durante la lectura, después de la lectura, y integra estos conocimientos previos con la información que les da el texto y pueda realizar interpretaciones del texto. Si ya tenemos evidencia de que eso funciona, entonces tratemos de incorporarlo y buscar más información sobre este tipo de estrategias, ¿no? Para añadirlas dentro de las acciones que forman parte de nuestra práctica pedagógica. En el caso del segundo hallazgo, con respecto a la motivación, si la motivación es tan importante en la lectura, entonces algo que debemos tomar en cuenta es utilizar textos que llamen la atención de los estudiantes, que sean de su interés, ¿no? Y aquí sí, de repente, precisar algo. Que sean de su interés no necesariamente obliga que los textos sean de su contexto, porque a veces hay temas que ellos ya conocen muy bien porque son de su contexto. Está bien que el texto pueda estar contextualizado, pero eso no quita que haya algunos textos que le permitan al estudiante obtener un conocimiento del mundo más allá del lugar en el que están. El texto puede ser adaptado en cuanto a vocabulario, en cuanto a, el grado de complejidad que debe tener en el grado, etcétera. Pero sobre los temas pueden ayudar a ese estudiante a desarrollar un conocimiento del mundo que vaya más allá de solo lo familiar, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, el vocabulario tiene un impacto positivo en la comprensión, ¿no? En la competencia, en el desarrollo de la competencia lectora. Entonces, si yo solamente leo textos de temas que veo siempre en mi familia, en mi comunidad, ya sé, ahí no va a haber vocabulario nuevo, nada nuevo, ningún conocimiento nuevo del mundo que me permita luego generar conocimientos más complejos. Uno no quita lo otro. Mientras voy trabajando un texto de repente de un tema mucho más contextualizado, otro que permita un conocimiento de algún aspecto del mundo, siempre adaptado a, a las necesidades o a los desafíos propios de los estudiantes o del grado en el que estén. En ese caso, tenemos evidencia de que aquellos estudiantes con mayor motivación autónoma, es decir, aquellos estudiantes que sentían la actividad de lectura como una actividad satisfactoria, que les interesaba, tuvieron un mejor rendimiento en lectura, ¿no? Y esto es importante porque no solo se trata de los textos, también se trata de en dónde se enmarca el texto.
una actividad de lectura en un aula no implica solamente darle a un estudiante un texto para que lea y luego unas preguntas. El texto siempre se debe enmarcar en una situación comunicativa, en una situación real. El texto debe tener un propósito real. El estudiante debe reconocer en las actividades que comparte el maestro en el aula que el texto le sirve para algo, ¿no? El texto es útil, no lo estoy leyendo porque me lo ordena mi profesor o es la actividad programada. Si no hay un propósito que vamos a nosotros responder y además hay un tema interesante y si está enmarcado en este propósito real, el estudiante va a acceder con mucha mayor motivación. Si ya sabemos que esto tiene un impacto positivo, entonces busquemos también mucha más información de cómo podemos incorporar más actividades que puedan motivar a los estudiantes en lectura. Y con respecto al tercer caso, ¿no? Sobre las creencias con respecto a la lectura, debemos saber que la competencia lectora, digamos que las habilidades que va adquiriendo el estudiante van aumentando en complejidad. Entonces, no es una habilidad innata con la que el estudiante nace, ¿no? Probablemente si le damos mucho más acceso a textos motivadores, con actividades de interacción que permitan una lectura, que la lectura sea un proceso activo, ¿no? Eh, Esto va a impactar evidentemente en el logro de los aprendizajes esperados en lectura en los estudiantes. Entonces, es importante que para aquellos cuyas prácticas pedagógicas se amparan en estas creencias, podamos, por ejemplo, realizar diagnósticos para reconocer cuáles son los desafíos de estos estudiantes y a partir de esos desafíos identificados, poder buscar información sobre diversas prácticas pedagógicas, diversas acciones, diversas estrategias que puedan ayudar a estos estudiantes, ¿no? Entonces creo que ahí hay todavía un trabajo que se debe realizar para que no solo los docentes, sino a nivel de institución educativa, de gestión, etcétera, se haga un trabajo precisamente para poder llegar a atender a estos estudiantes, precisamente para que mejoren y logren los aprendizajes esperados en lectura. Gracias, Giovanna. Es importante recalcar que justamente esta reflexión en torno a las prácticas docentes va a ayudarnos a poder identificar las mejores estrategias para que los estudiantes desarrollen la competencia lectora. A partir de las evaluaciones de logros de aprendizaje, como lo mencionaba Giovanna, se identifican, se pueden evidenciar algunas prácticas que no están teniendo buen resultado en el desarrollo de la competencia lectora y ustedes pueden trasladar igual este análisis al aula. En el aula es donde van a poder ver qué práctica es la que no está funcionando de repente bien para un estudiante, para un grupo de estudiantes, e identificar qué otras prácticas, innovar incluso con prácticas docentes que puedan ayudar a que el estudiante desarrolle los diferentes aprendizajes y las diferentes competencias y desempeños que están enmarcados también en el currículo de educación básica, pero sobre todo formar lectores que puedan ser autónomos, estratégicos, que puedan abordar esta diversidad de recursos, con una lectura crítica también y reflexiva. En nuestro primer bloque, Giovanna nos ha estado compartiendo todo eso, hemos estado conversando sobre las evidencias y también sobre cómo corregir algunas de estas prácticas que puede ser que no sean las más positivas para el rendimiento en esta competencia lectora. Esto parte de los hallazgos de las evaluaciones de logros de aprendizaje, a partir de una evidencia que se recoge de las pruebas aplicadas a estudiantes y de estos cuestionarios en los que participan también los docentes, participan los directores de las diferentes instituciones educativas que son evaluadas cada año. En nuestro siguiente bloque, en el bloque 2, vamos a seguir conversando con Giovanna y vamos a abordar también un aspecto importante, la diversidad textual. Es algo que han estado desarrollando en un trabajo articulado también con otras oficinas,
hay algunos recursos. Giovanna nos va a contar un poco más en este siguiente bloque. Les recordamos además que en nuestro tercer bloque, porque ahora nuestro webinar tiene 3 bloques, en este tercer bloque vamos a responder las preguntas del público y los invitamos a que desde ya, si tienen alguna pregunta, la puedan ir dejando en los comentarios de Facebook, en la transmisión en la que están conectados, ya sea desde la plataforma de Proeduca, de Minedu o de UMC, que en el tercer bloque los vamos a responder. En este segundo bloque, no se desconecten, que vamos a volver en breve para poder conversar más sobre este tema de diversidad textual, algunas prácticas pedagógicas que tienen impacto positivo. Giovanna nos va a compartir más sobre este tema. Así que vamos a ver un video y volvemos. La familia es muy importante para el desarrollo de los aprendizajes de los hijos. Existen muchas situaciones cotidianas que podemos aprovechar para ayudarlos. Conversemos con nuestros hijos e intercambiemos opiniones e ideas con ellos, incluso si no están de acuerdo con nosotros. Papá, ¿tengo que ir a la fiesta del agua este año? Por supuesto, vamos a festejar con toda la comunidad, pero también debemos ir a apoyar en la limpieza de las acequias. Pero todos los años es lo mismo, ya estoy aburrido. Carlitos, sin nuestra ayuda, las acequias podrían atorarse y el agua no llegaría a la comunidad. ¿Te imaginas que nos quedemos sin agua? Ah, en el colegio leí que desde la época de los incas el agua era considerado un elemento muy valioso. Así es. ¿Sabías también que parte de nuestras acequias son de esa época? Todos tenemos que poner de nuestra parte para cuidarlas. Tienen razón, iré para ayudar a la comunidad. Este año trabajaremos y celebraremos juntos. Habla con tus hijos sobre las tradiciones de la comunidad. Cuéntales cómo eran antes, qué cambió o qué debería cambiar. De esta forma se sentirán parte de su comunidad y la protegerán. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Estamos de regreso en nuestro segundo bloque donde estamos conversando sobre estrategias para fortalecer las prácticas pedagógicas en lectura. Hoy nos está acompañando Giovanna Talla, quien es especialista de la UMC. Hemos hablado en nuestro primer bloque sobre lo importante que es que los docentes reflexionen en torno a las prácticas pedagógicas. Giovanna nos ha evidenciado algunas prácticas que, de acuerdo a las evaluaciones de logros de aprendizaje que se implementan y a los cuestionarios de factores asociados que van justamente de la mano de estas pruebas implementadas en las evaluaciones, en la ENLA, por ejemplo, algunas prácticas que no tienen un impacto positivo, hemos reflexionado en torno a ellas, también ha dado algunas recomendaciones, y si no han podido ver el webinar desde el principio, no se preocupen que se va a quedar grabado para que ustedes puedan volverlo a ver, analizar lo que hemos venido conversando con Giovanna. Y en este segundo bloque vamos a hablar de algunas prácticas pedagógicas que tienen un impacto positivo. Giovanna, tal vez nos puedes comentar si se ha podido identificar algunas de estas prácticas que podrían ayudar también a los docentes a que fortalezcan el rendimiento de los estudiantes en la competencia lectora. Sí, Helen, por ejemplo, me imagino que de repente los docentes estarán esperando alguna evidencia específica. Y sobre eso, si tenemos información. Por ejemplo, en el caso de lectura, aquellos estudiantes que reportaron que en sus clases les hacían preguntas sobre el texto, ¿no? Sobre diferentes aspectos del texto, no solamente recoger información, sino diferentes aspectos del texto. Y les hacían preguntas que los motivaban a participar. También aquellos que les pedían que den sus opiniones sobre el texto y que las justificaran. Y aquellos estudiantes que reportaron que sus docentes trabajaban diferentes textos para tratar un tema, tuvieron un mejor rendimiento en lectura, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo,
no solo utilizar una acción, sino de repente combinar diversas acciones que precisamente están relacionadas con el enfoque, ¿no? Y que de las que tenemos evidencia que tienen un impacto positivo, ¿no? Y estas, las que mencionaba, hacer preguntas, pero recordemos preguntas motivadoras sobre el texto, ¿no? O pedir opiniones y trabajar diferentes textos sobre un mismo tema son las que han tenido un impacto positivo. Eh, por esa línea también en el caso de lectura, en cuarto grado de primaria, tenemos evidencia de que el uso de diversos tipos de texto está asociado con un mejor rendimiento en lectura. Y esto tiene mucho sentido porque también a nivel de currículo, nosotros sabemos que la competencia implica leer diversos tipos de texto, ¿no? Entonces, este hallazgo que tenemos tiene un efecto mucho más fuerte incluso en escuelas rurales. Quiere decir que cuando este trabajo con diversos tipos de textos se realiza en estas escuelas rurales, el impacto puede ser mayor, ¿no? ¿Y por qué será mayor? Porque cuando trabajamos diversos tipos de texto, les podemos dar a los estudiantes información sobre las diferentes formas en las que se presenta el texto según cada tipo, las diferentes características que cada tipo textual tiene. Y cuando trabajamos estos diferentes tipos de texto en el aula, en cualquiera de los grados, ayudamos a los estudiantes, les damos herramientas y orientaciones para enfrentarse a estos tipos de texto. Si un estudiante no le damos nunca textos expositivos o jamás trabajamos en el aula textos argumentativos, cuando se enfrenten, por ejemplo, a un texto argumentativo donde hay opiniones y justificaciones, de repente no vas a saber distinguir un hecho de una opinión o un evento que es ficticio de uno real, ¿no? Y eso es importante porque luego cuando se enfrente a la realidad no va a poder distinguir cuando un texto presenta información objetiva y cuando un texto brinda opiniones, le va a creer a cualquiera, ¿no? En lugar de tener orientaciones precisamente para hacer este tipo de distinciones. Por eso es tan importante que trabajemos con nuestros estudiantes diversos tipos de texto. Y si ustedes ven el currículo, leer diversos tipos de texto está desde el ciclo 2, ¿no? Desde antes del primer grado. Aunque los estudiantes más pequeños no lean todavía convencionalmente, suelen leer a través de la maestra, no la maestra es quien lee en voz alta. De todas maneras, se les puede enfrentar a estos tipos de texto, pero no pensemos que los textos siempre tienen un mismo nivel de dificultad o una misma complejidad. No, ¿no? En el caso de los más chiquitos, por ejemplo, los niños ya ven afiches que los quieren convencer de, por ejemplo, comprar un producto, ¿no? Y los niños se pueden enfrentar a estos textos desde muy pequeños. Démosles entonces en la escuela herramientas y orientaciones para que los niños puedan comprender las características de cada uno de estos tipos de texto. Además, en el recojo de estas evidencias, los docentes reportaron que los tipos de texto que más trabajaban en el aula eran los narrativos y descriptivos, ¿no? Sin embargo, los que menos se trabajaban en el aula eran los expositivos y argumentativos. Y haciendo un recojo de información ya acerca de la dificultad de algunas tareas de lectura, nosotros hemos encontrado que las tareas de lectura que están asociadas justo a estos dos tipos de texto, expositivos y argumentativos, pueden resultar más complejas para los estudiantes. Y eso nos lleva a una pregunta que debe motivar nuestra reflexión. ¿Son más complejas porque no les estamos brindando herramientas para comprender y construir el sentido de estos textos? ¿No? Les estamos dando orientaciones para que puedan diferenciar la información de un texto cuando es de un tipo distinto. Si siempre les estamos dando diferentes textos y consideramos que diferentes textos son cuentos, mitos, leyendas,
novelas, todos corresponden al tipo textual narrativo. Entonces ahí no estamos variando el tipo de texto, ¿no? Tendríamos que ver de repente descripciones, artículos enciclopédicos que tengan descripciones, afiches, como mencionaba en el caso de los argumentativos, columnas de opinión, en el caso de los expositivos también aquellos textos que presentan esa explicación sobre algunos fenómenos o por qué ocurren algunos fenómenos, textos que tengan estas secuencias donde hay cadenas causales, etcétera, ¿no? Entonces, debemos tratar por eso de variar los tipos de texto que presentamos en el aula. Gracias, Giovanna. Y es verdad porque muchas veces puede ser que se presenten diferentes temas, pero no necesariamente diferentes formatos o tipos textuales que ayuden a que el estudiante pueda realmente convertirse en un lector autónomo y estratégico y que puede identificar todos estos diferentes tipos textuales a los que se ha expuesto el estudiante, que luego también pueda ser el mismo capaz, ¿no? de poder usar estos diferentes tipos textuales en el día a día. Y ya que nos hablabas de diversidad textual, hay una campaña, ¿verdad? De diversidad textual, una estrategia que se está impulsando desde el Ministerio de Educación en un trabajo articulado. Cuéntanos un poco más sobre los recursos que se están desarrollando, que se han desarrollado ya para esta propuesta y por qué es importante que los especialistas educativos, que la comunidad educativa pueda acceder a estos recursos. Sí, Helen, justo a partir de la evidencia que pudimos obtener a partir de parte de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje, las diferentes oficinas que conforman el Minedu empezaron a realizar un trabajo articulado proponiendo acciones, ¿no? Desde estos diversos frentes, precisamente para trabajar y fomentar el uso de la diversidad textual en las escuelas, tomando en cuenta el impacto positivo que tiene en el rendimiento en lectura. En ese sentido, tenemos diversos materiales, se han propuesto diversos espacios formativos también para trabajar con la diversidad textual. Por ejemplo, en UMC nosotros tenemos webinars con recomendaciones u orientaciones para la aplicación de la diversidad textual en el aula. Tenemos también podcasts, con recomendaciones para trabajar diferentes tipos de texto. Contamos también con un kit de diversidad textual, ¿no? Que está colgado en nuestra página web, que contiene estos recursos, pero adicionalmente hay una infografía que resume, digamos, la información más importante que nos permitiría distinguir los tipos textuales con algunas características, los tipos y formatos textuales, y una guía que ya tiene información mucho más específica sobre los tipos textuales, sus características, información teórica también, pero recuerden que esta información es simplemente para fortalecer el conocimiento de los docentes, no usada en la implementación, pero precisamente para que conozcan y puedan ir estos tipos de texto. ¿Por qué esta información tan precisa y un poco teórica? Porque esto les va a ayudar a los docentes a distinguir los tipos de texto y reconocerlos. De esta manera poder hacer una selección adecuada y brindar estos diferentes tipos de texto a los estudiantes, ¿no? No con el objetivo que lo reconozcan y que digan su nombre, no, sino darles herramientas para comprender esos textos y construir el sentido de los mismos. En esta guía también van a poder encontrar orientaciones para trabajar con estos tipos textuales. Incluso también hay orientaciones para trabajar con dos tipos de texto que tratan sobre un mismo tema, ¿no? Entonces, esta guía, la verdad, tiene información muy específica que los va a ayudar si quieren trabajar con diversos tipos de texto en el aula, ¿no? Y es importante que revisen toda esta información. Me parece incluso que también hay un curso que ha sido implementado por DIFOTS, que incluye también el tema de la diversidad textual en el aula. Es así que no solamente es una actividad de UMC, sino que
incluso también en asistencias técnicas a diversos especialistas de regiones. Se ha hecho capacitaciones con estos especialistas para que conozcan sobre la diversidad textual, sobre las evidencias que nos dicen que tienen un impacto positivo y precisamente puedan implementar acciones para promover la diversidad textual en sus regiones. Y es importante porque va a ayudar precisamente a los estudiantes no solo al desarrollo de la competencia lectora dentro de la escolaridad, sino a tener herramientas para comprender estos textos en sus contextos, porque ellos ya se enfrentan a diversos tipos de textos, aunque no los presentemos en el aula. Entonces, de ahí la importancia de revisar toda esta información que tenemos para que ustedes puedan incorporar acciones nuevas relacionadas con el uso de la diversidad textual en sus prácticas pedagógicas. Gracias, Giovanna. Qué importante es que puedan conocer esta gama de recursos que, como mencionó Giovanna, están publicados en la página web de la UMC. Ustedes pueden acceder a través de la plataforma web de la UMC. Van a encontrar también un enlace en la plataforma de Perú Educa. Sé que muchos docentes ingresan a través de Perú Educa para los cursos, talleres o espacios pedagógicos que se desarrollan. Pueden encontrar también en esta plataforma el acceso directo a estos recursos, que tiene, como mencionó, un kit con diferentes herramientas. Este es el primer kit. Entiendo que van a salir otros kits más, así que estén atentos a las redes sociales, a la plataforma web de la UMC, como también de Perú Educa, que vamos a estar publicando probablemente los demás kits que vayan surgiendo, así como otros recursos que ustedes van a encontrar también en estas plataformas. Antes de pasar a las preguntas del público, vamos a ver nuestro dato UMC del día para regresar con sus preguntas que, como ya les mencioné, pueden dejar en los comentarios de Facebook. Vamos con nuestro dato del día. Las evaluaciones nacionales no solo miden los logros de aprendizaje de los estudiantes en áreas como lectura y matemática. También buscan identificar los factores asociados que favorecen o limitan el desarrollo de sus competencias. Para ello, se aplican cuestionarios a diversos actores de la comunidad educativa: directores, docentes, familias y estudiantes. Estos instrumentos recogen información sobre aspectos clave, como motivaciones, creencias, acceso a recursos en las instituciones educativas y mucho más. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Estamos de regreso una vez más. Esperamos que hayan podido aprender mucho de las estrategias que ha compartido hoy día Giovanna, conocer un poco más sobre las evidencias que surgen de las evaluaciones de logros de aprendizaje. Hoy estamos conversando todavía sobre las estrategias en torno a fortalecer también la competencia lectora. Hemos identificado algunas prácticas que no necesariamente son positivas para desarrollar esta competencia. Giovanna también les ha dado algunos ejemplos. Antes de ir a nuestras preguntas del público que ustedes han dejado en sus comentarios, queremos saludar a todas las regiones que están conectadas con nosotros, desde Ancash, en la selva están también conectados con nosotros en Loreto, en Amazonas, están conectados desde Apurímac, Arequipa, Ayacucho, en Cajamarca, en Callao y en Cusco también nos están sintonizando en Huancavelica, en Ica, en Junín, en el norte, en La Libertad y Lambayeque, y también, bueno, desde Lima, no solo en Lima Metropolitana, sino también en Lima Provincias. Queremos agradecer también a todos los que están conectados desde Piura, Puno, en Ucayali, en San Martín, en Tacna, en Tumbes y Ucayali. Todas las regiones están conectadas con nosotros hoy. Y saludar a cada uno de ustedes por sintonizar nuestro webinar cada jueves y por estar con nosotros en este aprendizaje continuo también con cada especialista que nos acompaña para poder descubrir estas recomendaciones pedagógicas. Giovanna está todavía con nosotros y vamos a responder algunas de sus preguntas. La primera pregunta que tenemos es de Giovanna Panta, quien nos dice qué estrategias de lectura podríamos emplear en el área de matemática, por ejemplo, para fortalecer la competencia lectora en los estudiantes del nivel secundario.
Por ejemplo, en el área de matemática, sabemos que no necesariamente hay textos muy extensos, ¿no? Se presentan situaciones y se hacen muchas preguntas. Pero en el área de matemática es muy importante, por ejemplo, utilizar estrategias relacionadas con la identificación de información, específicamente con la identificación de los datos que nos brindan las situaciones problemáticas, ¿no? Por ejemplo, encontrar formas de que resalten, por ejemplo, esos datos que se van a utilizar de alguna manera, subrayándolos, pintándolos, etcétera, dependiendo del nivel. Otra cosa que es muy importante en matemática es ayudar a reconocer las preguntas, porque las preguntas en matemática hacen referencia a lo que se está solicitando, ¿no? Entonces es importante que el docente aplique estrategias relacionadas con el análisis de las preguntas y con las acciones que están detrás de las preguntas, es decir, reconocer qué acción me están pidiendo hacer, ¿no? Y sugiero que a aquellos docentes que son de matemática y que también están desarrollando la competencia lectora, es hacer modelados de repente metacognitivos. ¿A qué se refiere? A que el docente, con un ejemplo nada más, con un ejemplo, modela y dice en voz alta cuáles son los procesos cognitivos que está realizando, cuáles son las acciones que está realizando para comprender esa situación problemática, ¿no? Y en la pizarra, en una ficha, etcétera, muestra a los estudiantes, además de decirle en voz alta, lo que está haciendo. De esa manera el estudiante tiene un ejemplo de un lector experto y en este caso un experto también en matemática que le puede ayudar a mostrarle a qué es a lo que el estudiante debe ponerle atención. Como dije, estas estrategias relacionadas con la identificación de los datos y con el análisis de las preguntas. Y también en matemática hay que tomar muy en cuenta estrategias relacionadas con el vocabulario, ¿no? Porque hay palabras que son propias del área y donde debemos darle al estudiante varios ejemplos en los que se aplican estos términos matemáticos para que pueda distinguir estas situaciones en las que los van a utilizar. Así es, Giovanna, y además es importante, esta pregunta es muy importante porque también evidencia el poder trabajar de manera transversal, el fortalecer la competencia lectora repercute también en el desarrollo de las otras áreas y por eso es importante que los docentes, no solamente de lectura, puedan ver esos recursos, sino también docentes de otras áreas, porque podrían serles de utilidad también para desarrollar las otras competencias en paralelo que se desarrolla la competencia lectora. Tenemos una siguiente pregunta, es ¿cómo hacer un diagnóstico de los desafíos de lectura del estudiante? Nos preguntan desde el Brain. Para hacer un diagnóstico, a veces nosotros queremos que sean muy rápidos, pero debemos tener en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es que para conocer la situación de los aprendizajes de los estudiantes en función de lo que se espera de ellos en cada uno de estos ciclos, recuerden que los estándares, casi todos desde el segundo ciclo, apelan a leer diversos tipos de texto y realizar tareas diferentes, ¿no? De diferente complejidad en estos diferentes tipos de texto. Es decir, para hacer un diagnóstico, yo no puedo utilizar, por ejemplo, solo, bueno, haré 10 preguntas con un solo tipo de texto. No, porque en realidad eso me está dando información que de repente en mis conclusiones puedo decir, bueno, este estudiante realiza tareas de inferencia y realiza tareas de identificación de información en textos narrativos. Es lo máximo que podré decir si utiliza cuentos, por ejemplo. Entonces, si yo quiero evaluar o hacer un diagnóstico de cómo van mis estudiantes en la competencia lectora, la actividad bajo la cual yo voy a evaluar debe tener estos diversos tipos de texto, por lo menos uno de cada uno, como para saber que el estudiante puede realizar actividades relacionadas con la obtención de información, con la inferencia y la interpretación y con la reflexión en todos estos tipos de texto. Eso es muy importante, porque si no estoy dando información incompleta que no me dice realmente qué es lo que el estudiante puede hacer y qué es lo que no puede hacer.
Y otro aspecto a tomar en cuenta es asegurarnos de que estamos realizando actividades o haciendo preguntas que están relacionadas con cada una de las capacidades que deben integrarse para el desarrollo de la competencia lectora. A partir de algunos estudios que hemos hecho, hemos obtenido información sobre que algunos docentes todavía tienen algunas dificultades para reconocer preguntas o actividades y diferenciar aquellas que son de inferencia de aquellas que son de reflexión. Incluso dentro de la capacidad de reflexión tenemos reflexión sobre el contenido, ¿no? Cuando el estudiante, por ejemplo, opina de ideas que forman parte del texto, pero también nos dice la capacidad, reflexión sobre la forma, es decir, sobre ya no el contenido, sino de repente algunos elementos adicionales, como los tipos de letra, elementos como imágenes, por ejemplo, la evaluación de estos elementos y cuál es el aporte, el sentido del texto. Incluso también tenemos reflexión sobre el contexto en el que está el texto. Entonces, para hacer un diagnóstico adecuado, en realidad se debe tomar en cuenta todos estos aspectos, porque no podemos decir que un estudiante todavía tiene ciertas dificultades en la competencia lectora si no sabemos todo lo que realmente puede ser. Gracias, Giovanna. Y sé que han dejado muchas preguntas más. Vamos a responderlas en los comentarios. Antes de cerrar, Giovanna, una recomendación final que quisieras darle a la comunidad conectada con nosotros. Tu micro. Sí, bueno, quisiera agradecer en realidad a todos los participantes, a toda la comunidad educativa que nos está escuchando. Espero realmente que estas prácticas pedagógicas las puedan incorporar, ¿no? Y puedan de repente buscar más información en nuestra web. Tenemos mucha más información sobre más evidencias, no solo el 2023, también, sino también de años atrás, que pueden ser útiles precisamente y para tener una enseñanza efectiva de la lectura. Gracias, Giovanna, y gracias a todos los que han estado conectados hoy con nosotros. Recuerden que este webinar se va a quedar grabado en la plataforma de Facebook. Ustedes lo van a poder volver a ver, compartir. Además, en los comentarios van a poder encontrar en el transcurso de hoy lo que se ha compartido, es decir, la presentación que Giovanna en algún momento ha podido compartir. Es importante que puedan ver este webinar junto con la presentación, ya que las explicaciones de cada uno de los slides está más detallada en el webinar. Una vez más, gracias y nos encontraremos el próximo jueves a esta misma hora, a las 4 de la tarde, en la plataforma de Facebook de Perú Educa, Minedu y UMC. Nos vemos en nuestra próxima edición.